we've never seen before. You've done the impossible. We've seen our mountains move before. Your word is unstoppable. With expectation, we declare though mountains stand before us, though weapons form against us, we're standing on your promise. We're believing you, Lord, for greater things. We know that you are willing, and we've seen that you are able. Oh God, release your favor. We're believing you, Lord, for greater things. Come on. We praise you, Lord. Yeah. Here we go, church, let's sing together. Renew, restore, revive your church and make us full. Ignite, oh, take us to a place we've never seen before. You've done the impossible. We've seen our mountains move before. It's unstoppable. With expectation, we declare though mountains stand before us, and though weapons form against us, we're standing on your promise. We're believing you, Lord, for greater things. We know that you are willing, God. Oh God, release your favor. We're believing you, Lord, for God. We've come with expectation this morning. We're believing you for miracles. We're believing for you for signs and wonders and deliverances. Chains are breaking. Walls are coming down in the name of Jesus Christ. If you agree, shout it to God. Foundations are shaking and every curse is breaking. Strongholds are falling and greater things are coming. Say foundations are shaking and every curse is breaking. Strongholds are falling. Oh, foundations are shaking and
Y mi amado hermano, este día hoy quiero traerle un consejo también de la palabra del Señor. Así que quiero invitarlo a que se prepare ahí donde está, prepare su Biblia y lo invito a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículo 22 en adelante. Y vamos a basar una enseñanza de la palabra de Dios en este día basado en este pasaje y en otro pasaje del Antiguo Testamento para hablar del tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón el día de hoy. Libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice así, usted lo puede leer ahí en su casita de su Biblia. Yo lo voy a leer aquí de esta manera, dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mi amado hermano, ahí donde está, lo invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a clamar al Señor para pedirle a nuestro Dios que Él nos dé una palabra en este momento que sea de bendición y edificación a nuestros corazones. Oremos. Bendito Dios, venimos delante de tu santa y bendita presencia, Padre, adorando y exaltando tu nombre, Señor. Hemos tomado este tiempo, Espíritu Santo, para adorarte, para expresar nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro cántico delante de ti. Y desde donde estamos cada uno en nuestros respectivos lugares, Señor, te estamos dando a ti la honra y la gloria que tú eres digno de recibir. Porque mi Señor, tú en todo momento y en toda circunstancia eres muy bueno. Ya en este momento, Padre, ha llegado el tiempo de recibir tu palabra, de recibir nuestro alimento espiritual, que el cual confiamos va a ser de bendición y edificación a nuestros corazones. Te pedimos que nos hables, Padre, que nos des un mensaje que sea de bendición a nuestras vidas. Háblanos, Señor, porque queremos salir fortalecidos y bendecidos. Y ahora yo, Espíritu Santo, como tu siervo, te ruego, Padre glorioso, que me hables a mi corazón, que me des una palabra de edificación a tu iglesia y a cada uno de los que nos están mirando y sintonizando desde cualquier lugar donde ellos estén, Padre. Unge mis labios, Señor, para que al momento de abrir mi boca sea tu palabra la que salga de mis labios y no palabra de hombre. Y tu palabra, Señor, salga con libertad, con poder y con unción del Espíritu Santo. Y así pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado el día de hoy. Nos ponemos en tus manos creyendo y confiando que tú estás entre nosotros, Señor. Y recibiremos de lo alto todo género de bendición. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Y amén. Y puede sentarse ahí donde usted está. Y quiero decirle, mi amado hermano, que el día de hoy traigo un mensaje para ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón para cada uno de nosotros que estamos conectados y sintonizados. Un mensaje que he titulado Las tormentas de Dios. Las tormentas de Dios. Y quiero hacerle esta pregunta. Y quiero que se conteste usted mismo, que sea honesto con su corazón y usted mismo se conteste. Quiero hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez en tu vida, si es que no es en este momento, pero alguna vez has tocado fondo en tu vida? ¿Alguna vez has pasado por un problema grande? Y no hablo de los problemas cotidianos,
No estoy hablando de los problemas que día a día enfrentamos. No estoy hablando de esos problemas que continuamente vivimos en nuestra vida cotidiana, sino estoy hablando de esos problemas enormes, de esos problemas grandes, esos problemas de los que tú te preguntas, ¿por qué estoy viviendo esto? Esos problemas de los que tú te preguntas, ¿cómo saldré de esta situación? Esos tipos de problemas que tú no le miras salida y que sientes que tu vida ha tocado fondo y que ya más abajo no puedes ir porque tal vez lo has perdido todo o tal vez has perdido inclusive hasta la fe, la confianza en Dios y ya no hayas qué hacer. Y como te mencioné, no estoy hablando de los problemas cotidianos. Yo estoy seguro que tal vez en algún momento en tu vida tú has pasado por un momento así. Un momento en que no encuentras salida y en donde tu vida tocó fondo. Y donde un momento en el que el único lugar hacia donde tú puedes ir es hacia arriba. Porque ya más abajo no puedes ir. Bueno, de esos problemas, de esos grandes problemas, es de los que quiero hablarte el día de hoy. Quiero empezar diciéndote que la Biblia denomina esos problemas cotidianos que vivimos, los llama como ríos o vientos tempestuosos. Esos problemas que enfrentamos continuamente de manera cotidiana, que sí son grandes, no les quito el mérito de que sean problemas grandes, pero son problemas que tú sabes que el día de mañana va a pasar. A esos problemas cotidianos, la Biblia los denomina ríos o los llama vientos tempestuosos, porque si bien son cosas peligrosas, no son lo suficientemente grandes como para destruir o dañar nuestra vida. Esos problemas, ríos o vientos no es de los que quiero hablarte el día de hoy. Hoy quiero hablarte de esos grandes problemas. Quiero hablarte de esas grandes crisis, de esas grandes adversidades por las que pasamos en la vida y que la Biblia denomina tormentas o tormentas de Dios. Hoy quiero hablarte precisamente de eso, de las tormentas de Dios. Esas cosas que Dios utiliza para llamar nuestra atención. Y es que las tormentas de Dios, aunque te parezca increíble lo que te voy a decir, las tormentas de Dios son esos instrumentos que Dios utiliza para llamar o captar nuestra atención. Son esos instrumentos que tal vez te va a sonar extraño lo que te voy a decir, pero las tormentas de Dios son esos instrumentos que Dios utiliza inclusive para darnos una bendición. Sí, parece extraño lo que te estoy diciendo, parece raro cómo Dios puede utilizar ese tipo de cosas para bendecirme, o cómo puedes usar Dios ese tipo de cosas para llamar mi atención, pero la realidad es que las tormentas son las que Dios utiliza para captar nuestra atención, cuando después de ciertos tiempos o de ciertas maneras Dios ha intentado acercarnos a Él, pero no lo está logrando. Las tormentas de Dios son muy diversas. Hay muchos tipos de tormentas y no todas son de la misma magnitud, no todas son de la misma manera, pero no dejan de ser tormentas. Son esas pruebas, adversidades enormes de las que no encuentras salida, de las que quisieras recibir ayuda, de las que quisieras recibir luz de lo alto para saber cómo salir de ella, pero no sabes qué hacer. No sabes por qué está ocurriendo en tu vida. Tratas de encontrar la explicación, pero no sabes por qué estás viviendo esa circunstancia. Pero lo cierto es que la Biblia dice que esas tormentas son esos instrumentos que Dios puede estar utilizando en tu vida para llamar tu atención. Y es que aunque no lo creas, mi amado hermano, Dios nos ama tanto, nos quiere tanto. Somos seres tan especiales para Él, que Dios quiere mantener una relación continua con nosotros, pero pocas veces nosotros logramos entender el proceder de Dios y tal vez estamos caminando de una manera que ni cuenta nos damos, que Dios nos está intentando llamar la atención, pero no está lográndolo. Y por eso hoy tal vez en tu vida ha levantado esa tormenta
para captar tu atención, pero no solo para captar tu atención, sino para bendecirte, porque no olvides que detrás de toda tormenta viene una bendición, como lo mencionaba semanas atrás. Le dice la palabra de Dios por el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y aunque las tormentas parecen ser instrumentos destructivos, la realidad es que son instrumentos de Dios para que algo bueno produzca en nuestras vidas. Y hoy quiero hablarte de dos tipos de tormentas, porque tal vez tú estés viviendo una de ellas. Tal vez tú estés pasando por alguna de ellas y tú no sabes qué tipo de tormenta estás viviendo. Bueno, hoy quiero decirte que la Biblia me enseña que hay por lo menos dos tipos de tormentas. Una tormenta que se denomina las tormentas correctivas y las tormentas perfeccionadoras. Tormentas con dos propósitos. Una es llamada la tormenta correctiva y la otra es llamada la tormenta perfeccionadora. Y cada una de ellas tiene un propósito distinto y una causa distinta, pero al final de cuentas Dios tiene el mismo fin para nosotros: bendecirnos y hacer algo bueno para con nosotros. Y quiero empezar hablándote en primer lugar de lo que son las tormentas correctivas. ¿Qué son las tormentas correctivas? ¿O para qué son las tormentas correctivas? Las tormentas correctivas simplemente corrigen. Así como dice la palabra, las tormentas correctivas corrigen, tan simple pero efectivo. Una tormenta correctiva son aquellas adversidades y problemas que Dios va a levantar o levanta en nuestras vidas. Esos problemas o adversidades enormes que Dios va a levantar sobre nosotros para intentar corregir algo en nuestra vida que necesita ser corregido sobre nosotros cuando tal vez andamos caminando en una dirección equivocada o una dirección distinta en la que Dios quiere que vayamos. Y quiero darte un ejemplo que la Biblia nos da sobre este tipo de tormentas. Y un ejemplo clásico es la vida de Jonás. Jonás es el típico ejemplo que podemos tomar de lo que es recibir una tormenta correctiva. Porque dice la palabra de Dios que cuando Jonás recibió la palabra de Dios o la encomienda de Dios, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Pero dice que Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande, dice la escritura, que se pensó que se partiría la nave. Este tipo de tormenta la levantó Dios en una ocasión para un profeta de Dios llamado Jonás, cuando Jonás recibió una encomienda de Dios de que Jonás tenía que cumplir un propósito que Dios tenía para su vida, un llamado que Dios le había dado a su vida. Y Jonás, cuando recibe ese llamado, toma la decisión de no obedecer la voz de Dios y ir en la dirección contraria de donde Dios le estaba diciendo que debería de ir, porque él no estaba dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que Jonás, en vez de obedecer al Señor, desciende a una ciudad, a un puerto marítimo de Israel que se llama Jope, para irse al lugar más lejos en la dirección contraria de donde Dios lo estaba enviando. Nínive estaba en la parte oriental de Israel y Jonás decide irse a la parte occidental extrema de Israel, que en aquel tiempo era llamado Tarsis, la ciudad de Tarsis, que era la parte más lejana conocida en aquel tiempo. Jonás quería irse lo más lejos de donde Dios lo estaba enviando, en la dirección totalmente contraria de donde Dios quería que fuera. Y cuando Jonás decide irse en otra dirección, donde Dios no lo estaba enviando, en donde Dios no quería que estuviera, entonces el Señor, al ver que Jonás estaba determinado a no seguir las instrucciones de Dios, y sabiendo que Jonás iba en la dirección equivocada y que al final eso sería una causa de destrucción para su vida, Dios decide levantar una tormenta en el mar para detener lo que Jonás estaba intentando hacer. Y dice la escritura que era tan fuerte ese viento, era tan fuerte
fuerte esa tormenta que pensaban que ese viento iba a destrozar la nave, y Jonás le da la respuesta que tenían que lanzarlo al agua, porque Jonás no entendía el propósito por el cual estaba esa tormenta frente a él, o él, mejor dicho, en medio de ella. Pero lo cierto es que esta tormenta Dios la levantó para corregir la dirección equivocada por la que se estaba dirigiendo Jonás, y para corregir una acción equivocada que Jonás había hecho. Y tal vez, mi amado hermano, Dios levanta a veces tormenta en nuestras vidas, este tipo de tormentas correctivas, porque tal vez estamos haciendo algo, o estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios, o tal vez vamos caminando en la dirección contraria de donde Dios quiere que vayamos. Sí, tal vez a veces has tomado decisiones que no son las decisiones que Dios quiere que tomes. Tal vez tú sabes lo que es la voluntad de Dios para tu vida, pero aún así que sabes lo que es la voluntad de Dios para tu vida, tú decides no obedecerla y hacer algo contrario a lo que Dios te está pidiendo. Tal vez, mi amado hermano, simplemente estás viviendo de una manera contraria como Dios te ha llamado a vivir, y tú piensas que no va a pasar nada por lo que estás haciendo. Tú piensas que has escapado de la presencia de Dios, pero lo cierto es que en ese caminar y en esa dirección en la que tú vas, tarde o temprano Dios va a levantar una tormenta sobre ti, no porque te quiera destruir, no porque Dios quiera acabar contigo o quiera castigarte como a veces pensamos, porque lo primero que pensamos cuando nos viene un problema es que Dios nos quiere castigar. Pero lo cierto es que Dios no necesariamente quiere castigarnos, sino quiere corregirnos, quiere hacernos reflexionar, y más que todo quiere detenernos de que sigamos caminando en esa dirección contraria, que al fin de cuentas puede llevarnos a la destrucción. Porque ahí se cumple lo que dice la palabra de Dios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero cuyo fin es camino de muerte. Y tú y yo a veces no sabemos que el camino por donde vamos es un camino que al final va a traer nuestro mal o nuestra destrucción, y creemos que vamos en la dirección contraria, en la dirección correcta, pero la realidad es que vamos en todo lo contrario donde debemos de ir. Y Dios va a levantar esa tormenta para llamar tu atención, porque tú sabes que Dios te ha hablado de una u otra manera. Tal vez Dios te ha hablado a través de una enseñanza, Dios te ha hablado a través de un sueño, Dios te ha hablado a través de una predicación, y no has querido escuchar la voz de Dios. Has hecho oído sordo a la palabra de Dios, y no quieres cambiar eso que Dios te dice que cambies, o no quieres reflexionar eso que Dios te pide que reflexiones, y tú piensas que nunca va a pasar nada, pero tarde o temprano es una certeza que Dios va a levantar esa tormenta en tu vida, y no la va a levantar para destruirte, porque el interés de Dios no es destruir a sus hijos, nunca. El interés de Dios es corregirnos, que cambiemos, que reflexionemos, que arreglemos aquello que está mal en tu vida. Y Dios tiene que hacerlo de esa manera, porque de otra forma seguiríamos en el mal camino por donde andamos. Por eso, mi amado hermano, yo quiero decirte que tal vez esa tormenta por la que estás pasando no es precisamente porque Dios te quiera destruir, sino porque Dios quiere corregir algo en tu vida. A lo mejor hay actitudes equivocadas, hay creencias equivocadas, hay prácticas equivocadas en nuestra vida, y Dios quiere cambiar eso que estás viviendo. Por eso, si ahorita estás viviendo una tormenta, y que tal vez sea una tormenta correctiva, tú te estás dando cuenta y sientes ahí en lo profundo de tu corazón que sabes que eso que estás viviendo es porque Dios quiere corregir algo en tu vida, no te desanimes, porque el propósito, el objetivo final de Dios no es destruir tu vida, sino cambiar la dirección por la que vas, hacerte regresar por el camino donde tienes que ir. Y esto fue lo que pasó con Jonás. Cuando Jonás se tira hacia el agua, él pensó que ahí Dios lo iba a ahogar, lo iba a destruir, pero lo cierto es que en medio de esa tormenta estaba ese pez que habría de regresar a Jonás al lugar donde Dios quería que estuviera. Así es Dios con nosotros. Por eso a veces va a levantar esas tormentas, pero para corregir, para ayudarnos a cambiar, algo distinto venga a nuestra vida y enmendemos los errores que tenemos que cambiar. Pero ese es solo un tipo de tormentas. Hay otro tipo de tormenta, y es la tormenta perfeccionadora. Y esta, déjame decirte, que es la que más nos confunde a la mayoría de los cristianos.
¿Y por qué digo que es la que más nos confunde? Porque la mayoría de nosotros creemos que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios no nos van a venir adversidades. Muchas veces escuchamos sermones, predicaciones, enseñanzas en otros lugares que nos dicen que si tú haces la voluntad de Dios, todo te va a ir bien. Escuchamos predicadores que nos dicen, si tú haces la voluntad de Dios, todo te va a salir bien, nada te va a ocurrir mal, Dios te va a prosperar y te va a bendecir en todo lo que hagas. Y creemos a esa palabra, pero lo cierto es a veces todo lo contrario. Que no porque estés haciendo la voluntad de Dios significa que Dios no va a enviar tormentas a tu vida. Sí las va a enviar también, pero con un propósito diferente. No para corregir un error en tu vida, sino para perfeccionar algo en tu vida que necesita ser perfeccionado. Y ese es el ejemplo que miramos aquí en el pasaje que leímos. En este pasaje que leíamos en Mateo capítulo 14. Es donde vemos, mi amado hermano, que cuando el Señor Jesús está predicando la palabra en la región de Galilea, Él decide ir a otro pueblo. Pero dice que cuando Él decide ir a otro pueblo, le da la orden a los discípulos que se vayan por el mar. Y tal vez nosotros pasemos por alto un pequeño detalle o gran detalle, que no era necesario entrar al mar para llegar a la otra parte del territorio donde el Señor quería ir. Solo hacía falta caminar por toda la orilla del mar y se podía llegar a ese otro pueblo donde el Señor quería ir. Pero el Señor, en vez de hacerlos caminar por el lugar seguro, el Señor decide mandarlos mejor por el mar, porque Él tenía un objetivo para ellos. El Señor sabía que esa tormenta se levantaría. Por eso los hace entrar a la barca y les da la orden que vayan hacia la otra dirección. Y Él, aparentemente no teniendo cuidado de ellos, el Señor decide quedarse a orar en el monte y los manda a ellos solos. Y mientras ellos van remando a la otra dirección, dice que se empieza a levantar una tormenta con un viento que les era contrario a ellos, que intentaba, hermanos, retrocederlos de la dirección en las que ellos iban. Y empieza a levantarse ese viento fuerte que empieza a asustarlos, porque aun cuando ellos eran pescadores con experiencia, ellos sabían que esa tormenta era algo sobrenatural. ¿Por qué era algo sobrenatural? Porque ellos eran pescadores, ellos sabían lo que eran las tormentas en aquellos lugares, ellos sabían muy bien navegar en medio de tormentas. Para ellos las tormentas no les era algo extraño, pero aquí ellos están experimentando miedo. ¿Sabes por qué? Porque ellos se están dando cuenta que esa tormenta no era una tormenta natural, era algo diferente, era algo extraño para ellos. Por eso les da miedo. Esos hombres experimentados a pescar y a estar en el mar, ahora experimentan miedo porque saben que esa tormenta no es algo normal en sus vidas, y empiezan a tener miedo y a tratar de remar aun cuando el viento les es contrario. Y dice la palabra de Dios que en ese momento en que ellos están remando, empiezan a mirar una silueta que se acerca de ellos pensando que era un fantasma, pero cuando se acercan se dan cuenta que es el Señor, y el mismo Señor les dice que no teman, que es Él. Y en ese instante, cuando Pedro junto con los otros 11 se dan cuenta que es el Señor quien viene caminando en medio de la tormenta, en medio de las aguas, cobra ese ánimo para ir adelante y le dice a Jesús: Señor, si eres tú, da la palabra, da la orden para que yo vaya hacia ti. Porque Pedro quería probar lo mismo que Jesús estaba haciendo. Pedro quería hacer lo mismo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Él quería también experimentar lo que significaba caminar sobre las aguas, y él se estaba dando cuenta, mi amado hermano, que esa tormenta no era para castigarlos, sino porque algo más grande en su vida iba a ocurrir. Y entonces Pedro le pide al Señor: yo quiero ir contigo, Señor, permíteme ir, da la palabra. Y el Señor le dice: ven. Y en ese momento que Pedro se anima a bajarse sobre la barca, mira, mi amado hermano, trata de imaginarte por un momento esa escena. Están los vientos, están las olas alebrestadas, está el barco moviéndose, está el mar frente a él, pero el Señor está a cierta distancia de Pedro, y el Señor le da a Pedro la orden: ven, para que Pedro aprendiera lo que significaba poder caminar sobre las aguas. Porque Pedro lo único que quería era aprender a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y el Señor le dice: ven. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quería que la fe de Pedro creciera.
No quería, hermano, que la fe de Pedro se bastara a depender de la confianza de estar en una barca, igual que los otros 11. Él quería que la fe de Pedro resaltara y fuera más allá y se atreviera a hacer lo que parecía imposible en su momento. Por eso Pedro, cuando recibe esa palabra, cree, pero cuando pone ese primer pie sobre las aguas, ocurre el milagro. Ahí es donde empieza a ocurrir el milagro, porque Pedro, en vez de hundirse, se sostiene sobre el agua. Y Pedro se mantiene y da el primer paso y se mantiene sobre el agua. Y luego da el segundo paso y se da cuenta que se sigue manteniendo sobre el agua. Y puede dar tal vez el tercer paso y realiza que puede sostenerse sobre el agua. Entonces la fe de Pedro, aunque estaba floreciendo en ese momento, empieza, hermano, a fortalecerse. Pero cuando está caminando sobre las aguas, algo empieza a ocurrir. La tormenta empieza a cobrar más fuerza. Las aguas, las olas empiezan a lebrestarse más. Los vientos empiezan a hacerse más fuertes, mi amado hermano. De tal manera eran tan grandes esos vientos y esas olas, que entonces Pedro empieza a atemorizarse. Aquella fe que estaba puesta directamente en Jesús, aquellos ojos que estaban puestos directamente en Jesús, se desvían a poner su vista en lo que está ocurriendo a su alrededor, en los vientos fuertes, en las aguas que se están levantando. Y esa distracción es lo que provoca que ese hombre que originalmente iba caminando sobre las aguas empieza a hundirse. Y cuando empieza a hundirse, quiero que te pongas en los zapatos de Pedro. ¿Qué habrá pensado Pedro en ese momento? ¿Qué hice mal? Tal vez Pedro pudo haber pensado, como muchos de nosotros: ¿qué hice mal, Señor? ¿Por qué me estoy hundiendo? ¿Por qué pude dar el primero, el segundo, tal vez hasta el tercer paso bien, pero ahora me estoy hundiendo? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué pudo haber pasado en mi vida? ¿Por qué ahora me estoy hundiendo? Eso mismo podemos a veces pensar nosotros cuando nos viene una tormenta de esa magnitud en nuestras vidas. Lo primero que pensamos: ¿qué hice mal? Empecé muy bien, empecé a caminar sobre las aguas, empecé al principio con mucha fe, con mucho fervor, con mucho ánimo, confiando en Dios. Pero en la medida que la tormenta se va intensificando, empiezo a poner mi mirada en lo que está ocurriendo a mi alrededor, lo que escucho en las noticias, lo que miro que está pasando en mi contexto, y empiezo ahora a hundirme. Y tú dices: ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Me estás castigando? No. ¿Y sabes por qué te digo que no lo está castigando? Porque aquí Pedro no ha cometido un pecado. Podemos pensar: bueno, pero dudó, le falló en la fe. Mi amado hermano, yo te hago una pregunta: ¿quién tenía más fe de los 12? ¿El Pedro que se estaba hundiendo o los 11 que estaban seguros en la barca? Yo te pregunto: ¿quién tendría más fe en ese momento? ¿Los 11 que estaban seguros en la barca y no se atrevieron a bajar? ¿O aquel que empezó caminando sobre las aguas, pero empezó a hundirse porque, aunque tenía fe, su fe era imperfecta todavía? Aquí podemos ver, mi amado hermano, que el problema no era Pedro, no eran los 11, no es que hubieran pecado, es que simplemente la fe de Pedro todavía era imperfecta. Y Dios tuvo que levantar esa tormenta, tuvo que hacer que se fueran más fuertes los vientos y las olas, porque el nivel de fe de Pedro estaba lo suficientemente fuerte para dar tal vez 1, 2 o 3 pasos, pero el cuarto, el quinto, se requería más fe, se requería más convicción en el Señor. Y el Señor por eso levantó esa tormenta, para que Pedro, aunque parecía que se estaba hundiendo, él aprendiera a caminar y aprendiera a clamar y a fortalecer su fe en el Dios que todo lo puede, aunque su fe fuera imperfecta. Y aquí es donde tú y yo podemos aprender, mi amado hermano. Si hoy estamos viviendo tal vez este tipo de cosas, a lo mejor para algunos puede ser que Dios tenga algo que corregirles, pero a lo mejor tú te preguntas: yo no he fallado de esa manera, entonces ¿por qué estoy viviendo esto? Yo me he guardado para Dios, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y tú piensas que Dios tiene algo malo para ti, y no. La razón que esto está pasando es porque Dios quiere perfeccionarte en la fe que tienes. Tal vez tú puedas tener fe para dar 2, 3 pasos, pero no la suficiente para dar el cuarto o quinto paso. Es por eso que a veces empezamos muy fervientes, pero con el tiempo empezamos a menguar.
Y Dios empieza a levantar esos vientos, no para destruirte, sino para fortalecerte, perfeccionar la fe en tu vida, o perfeccionar la confianza en tu vida, perfeccionar algo que necesitas hacer crecer en tu vida. Y es por eso que tal vez en estos tiempos, en estos momentos, Dios ha levantado esa tormenta, no para castigarte, tal vez ni siquiera para corregirte, sino para perfeccionarte, para hacerte crecer más en la fe, hacerte madurar, hacerte crecer más en tu confianza en Dios, en tu fidelidad al Señor. Porque hasta ahorita puedas tener fe para sobrevivir 1, 2, 3 semanas, pero qué tarde 4, 5, 6. Y Dios te dice: quiero hacer crecer tu fe, quiero perfeccionarte, quiero que te des cuenta que el Dios que estuvo contigo en el primer paso va a estar contigo hasta que llegues el último para estar del otro lado. Y aunque tu fe sea imperfecta, acuérdate que tal vez tu fe, tus pasos sean imperfectos, pero hay algo que nunca va a ser imperfecto: el clamor a Dios. Porque cuando Pedro se estaba hundiendo, su fe para caminar era imperfecta, pero su fe para confiar en Dios no. Por eso él le extendió la mano y gritó: Señor Jesús, sálvame, que perezco. Sus pies le fallaron para seguir caminando, pero su mano no le falló para confiar y creer que Dios lo sacaría. Y en ese momento el Señor lo agarra de la mano y lo levanta. Y le dice: hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Y tal vez nos enfocamos mucho, el Señor lo regañó porque dudó, pero no nos enfocamos que Pedro regresó con Jesús a la barca caminando sobre las aguas. Y es ahí donde está la grandeza, hermano, que cuando empezamos a caminar con Jesús sobre las aguas, es cuando vas a poder llegar al otro lado del mar. Por eso las tormentas no solamente son para corregir, las tormentas también son para perfeccionar. Y si tú estás viviendo una tormenta en este día, si estás, tal vez a lo mejor sí sea una corrección, lo cierto es que esa tormenta no es para destruirte, o es para corregirte, o es para perfeccionarte. Pero al fin de cuentas, la tormenta lleva como propósito 2 cosas: llamar tu atención hacia Dios, y que detrás de ello venga la bendición a tu vida. Mi amado hermano, hoy quiero invitarte a que pongas tu plena confianza en Dios. Y aunque ahorita se ha levantado esta tormenta en nuestras vidas, y que tal vez has podido dar 2, 3 pasos, pero no estás seguro si puedes dar el 4, el 5 o el 6, déjame decirte que aunque tu fe sea imperfecta, tu mano, tu clamor a Dios nunca lo va a hacer, porque Dios siempre va a responder al clamor de su pueblo. Yo te quiero invitar en este momento que donde estés, ahí si estás sentado de pie en tu casa o donde estés, te inclines conmigo tu cabeza y oremos a Dios. Y le pidamos: Señor, si me está tocando vivir esta tormenta, cualquiera que sea el propósito, solo te pido, Señor, que tú estés conmigo, que tú me lleves en tus manos. Cierre sus ojos. Bendito Dios y Padre nuestro, Dios de toda gracia y misericordia, mi Señor y Dios, estamos en tu santa y bendita presencia. Hoy, Padre, estamos clamando a ti, Padre, porque tal vez nos ha tocado vivir una tormenta en nuestra vida. Y tal vez esa tormenta se ha levantado para corregirnos, algo que en nuestra vida necesita ser cambiado, o tal vez, Señor, para perfeccionar alguna virtud que necesita ser perfeccionada en nosotros. Cualquiera que sea la razón, Padre, por la que se ha levantado esta tormenta en mi vida, hoy quiero decirte, Señor, que aquí estoy frente a ti. Me pongo en tus manos, Señor, y extiendo mi mano frente a ti y te digo: Señor, cualquiera que sea el objetivo, yo sé que al final, Padre,
tú vas a escuchar mi clamor y me vas a levantar de donde esté. Tú vas a acercarte a mí y me vas a ayudar a cruzar el otro lado del mar. Aunque mi fe sea imperfecta, yo sé que tú la vas a perfeccionar, Padre. Aunque mi fe sea imperfecta, yo decido caminar y creer a tu palabra, Señor. Aunque de vez en cuando me abrigue la incertidumbre, la duda, hoy decido, Padre, agarrarme de tu mano y caminar sobre esa tormenta, sobre esas aguas de tu mano, confiado que al ir conmigo, Señor, voy segura o seguro delante de ti y tú permitirás que cruce al otro lado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias porque sigues estando con nosotros y seguirás estando con nosotros todos los días, Señor, hasta que pase este proceso. Te lo agradezco en el bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Finalmente, mi amado hermano y hermana, quiero decirle que el Señor está con usted. Siga adelante en el nombre de Jesús. No olvidemos de seguir orando hasta que pase todo este proceso. Sigamos unidos en el Señor. Sigan firmes en el Señor, que al final el Señor nos va a dar la victoria. Dios los bendiga, Dios los guarde, el Señor sea con ustedes.